Ana. El Gobierno de Canarias entregará la medalla de oro a título póstumo a Octavio García. Fue uno de los 200 homosexuales encarcelados en Tefía por la ley de vagos y maleantes durante el franquismo. Queremos recordar su figura, rendirle homenaje y conocer también lo que fue parte de la historia de Fuerteventura. Y para ello contamos con representantes de Altijay. Buenos días, José Chu del Portillo. Buenos días, Pía. José Barreto también. Buenos días. Bueno, un premio importante, que bueno, es una desgracia que no pueda recogerlo el propio Octavio, pero entiendo que también es un premio para el colectivo LGTBI. Pues sí, es una alegría y un premio. Una lástima que él no pueda estar aquí para recogerlo, pero hay mucha gente que se alegra de ello, ¿no? Porque es parte de nuestra memoria. Octavio, además, tuvimos la suerte, José y yo, de conocerlo personalmente. Él estuvo en una de las jornadas que hicimos en el centro de Tefía, ¿no? Ahora, después de los años, y nos contaba de primera mano cómo era aquello. Entonces es un orgullo recibir este premio, dice mucho. ¿Cómo era Octavio? Pues era una persona, yo lo conocí poco, hubo varios socios del colectivo, tuvieron oportunidad de hablar mucho más con él, pero lo que sí que recuerdo es cómo se te erizaban los pelos al escuchar Su testimonio, ¿no? todo lo que se vivió allí y todo lo invisibilizado que está este tema, sobre todo de cara a la gente que vivía en Fuerteventura. Y siempre en todas las entrevistas que hemos hecho, siempre damos gracias a toda esa gente que ha podido luchar y ha reivindicado los derechos y sobre todo que ha sufrido en sus propias carnes leyes como la de vagos y maleantes o la de peligrosidad social. Y claro, ver lo afortunados que somos. Es gracias al esfuerzo, el Gracias trabajo al y el esfuerzo, sufrimiento de mucha exactamente, gente que pasó antes, ¿no? En Y, el caso de... y yo quería añadir, y gracias al valor de Octavio sabemos muchas cosas de lo que allí pasó, porque, claro, tú imagínate lo que él pasó, bueno, lo que él y todos... Por situarlo. Sí. Él a los 22 años de edad fue, bueno, apresado por su condición sexual y declarado peligro social. Y lo mandan a Tefía. No, primero está en una cárcel en Barrancos Secos, creo que se llama, en Gran Canaria, y luego le trasladan a Fuerteventura, al centro penitenciario. Él tuvo suerte porque era una persona instruida, sabía leer, sabía escribir, sabía de teología. Y entonces tuvo la suerte de que le cogieron para que él enseñara y adoctrinara un poco en la religión a aquellas personas que creían que lo necesitaban, ¿no? Eso por una parte. Y luego el trato vejatorio que tuvieron, porque además les paseaban por los pueblos para que la gente les insultara. ¿Cómo era esa experiencia? ¿Cómo narraba él, en primera persona? Pues se te ponían los pelos de punta, porque era una persona muy dulce, claro, era una persona ya mayor, estaba con sus achaques, ¿no? Y te lo contaba con una calma y con una claridad que te hacía vibrar y decir, menos mal que hemos avanzado, ¿no? Y que aquello se acabó. Pero a lo que te iba a contar, que no quiero que se me olvide, que él tuvo la suerte de poder enseñar a los otros reclusos, y luego una vez que salían, ellos lo que querían era acabar con aquello y que el silencio y el olvido pues tapara aquella etapa, y eso fue lo que Octavio no hizo. Entonces, gracias a Octavio, a sus experiencias, al libro que se sacó de él, Viaje a la infamia, gracias a él tenemos esa memoria. Si no llega a ser por él, se hubiera perdido, quizás. Entonces, es tan importante porque el premio, él es la cabeza visible, pero tú imagínate todas esas personas anónimas, 200, que además que él muchos dio murieron. cuenta de muchos de ellos, ¿no? Se acordaba de nombres y Él se apellidos de acordaba muchos. de casi todos, por no decir todos. Sí.
Es verdad que él fue muy consciente de esa parte de la historia que había vivido. También, pues yo creo que se prestó a ser un referente de aquella época silenciada y bueno, a dar testimonio, ¿no?, de lo que allí ocurrió. Escribió sí ese libro, bueno, participó, no lo escribió directamente, me parece. Sí. Fue Miguel Ángel Sosa Machín quien lo Viaje al centro de la infamia es ese libro. ¿Qué se puede descubrir en ese libro o qué se puede descubrir en las entrevistas que hacían Pues ustedes con Octavio? Una sensibilidad absoluta y muchísimo amor. O sea, hay unas cartas que le escribe a su madre que, mira, si quieres si te apetece un día vengo y podemos leer alguna de esas cartas. Lo dejo ahí en el aire. Yo lo recojo, ¿eh? Ponemos cita, y luego salimos y enseguida en la agenda, que a mí estas cosas, ¿sabes, Joséchu, que me encantan? Estas cosas que abren el alma, ¿no? Y es sobrecogedor porque, claro, hay experiencias que cuando nos hablan de los campos de concentración nazis lo vemos tan lejos y tan lejano y no, lo tuvimos aquí en Fuerteventura. Pero resulta realmente curioso no conocer, estando aquí tan cerquita. Yo reconozco, hablando del libro, que lo tengo en mi casa, he empezado a leerlo, pero me revuelve tanto que me lo leo por momentos. O sea, el libro te relata muchas experiencias, muchas vivencias. No solamente habían homosexuales encerrados en Tefía. Claro, vagos y maleantes. ¿Quiénes eran estas personas también? No, habían personas transexuales también, habían ladrones. Todo lo que se recogía como personas peligrosas para la sociedad, por eso la ley de peligrosidad social también. Entonces estaban todos metidos ahí dentro y el libro relata con mucha realidad y mucha crudeza lo que allí se vivía. ¿Cómo se vivía allí? Estamos dando vueltas un poco, pero a mí sí me gustaría hacernos a la idea de que aquí al ladito, hace no muchos años, pues hubo gente que lo pasó muy mal. Pues sí, habían castigos físicos, se pasaba mucha hambre, se les castigaba con la higiene. Se les daba palizas con palos. El trabajo era extenuante, cavando zanjas, picando piedras, sacando agua. Eran esclavos. Y hacían sufrían... calzadas, muros de piedra. Era una cárcel disfrazada de colonia agrícola. Bueno, perdón, al revés, era una colonia agrícola disfrazada de cárcel, porque allí lo que se hacía era... La gente sufría. Y además estamos recordando de los 60, 70, donde aquello no había nada alrededor, o sea, no te podías fugar. El libro yo lo aconsejo porque habla de todas estas cosas que estamos contando, de si no tenían ese aliciente de fugarse de la cárcel, cuenta alguna anécdota, cuenta anécdotas, algo tan sencillo como el tema de los espejos, el reflejo, perder ese sentimiento de reconocerse, ¿no? Reconocerse. De saber quién soy y verme, ¿no? Exactamente, pasaba mucha hambre, el deterioro físico era notable, muchas familias que se querían seguir teniendo contacto con esos reclusos, pero otras tantas sentían vergüenza y por lo tanto perdían totalmente el contacto con eso. O sea, fueron rechazados, digamos, doblemente también por parte de algunas familias. Sí, porque cumplían una pena primeramente de 1 año a 3 años y luego no se les permitía volver a su casa, eran desterrados. Entonces se les mandaba o a otras islas o a la península, pero nunca a su ciudad natal. No podían volver a tener contacto con el entorno que supuestamente los había corrompido para haber llegado a esa penitenciaría. En el caso de Octavio, ¿cómo fue? Pues para serte sincero, no lo recuerdo. ¿Y cuánto tiempo estuvo? ¿Les consta? Tampoco lo recuerdo, es que estuvo 16 meses. 16 meses fueron. 16 meses estuvo, sí. 16 meses que le marcaron, entiendo. ¿Se llegó a recuperar alguna vez de lo que él vivió? Pues mira, yo creo que de eso no te recuperas nunca.
Porque una de las cosas que hablamos en todos los voluntarios de Altihai es que todos hemos sufrido bullying en el colegio. Entonces, lo hemos sufrido y es una mochila que si lo has sufrido la llevas siempre. Y estamos hablando de bullying. Tú imagínate 1 año y medio en un campo de concentración donde todos tus derechos, donde tu identidad, donde tu valor como persona se te denigra completamente. Entonces eso, quieras que no, hace mucha mella en las personas y no se olvida nunca. Puedes vivir con ello, aprendes a vivir con ello, lo guardas en un cajón en tu cerebro, pero ese cajón muchas veces se abre y lo recuerdas y se pasa mal. Y tuvo que ser horrible. Yo no me quiero ni imaginar cómo tuvo que ser de las personas gays y de personas transexuales, ¿vale? En los campos de concentración. Tenemos que recordar que a las mujeres lesbianas, en aquella época lo que se hacía era o meterlas en conventos o decir que estaban histéricas y las metían en un psiquiátrico. Entonces, volviendo al tema de la medalla que se ha dado a Octavio, es un paso tan grande que el Gobierno de Canarias haya dado la medalla, porque es poner el alza, pues la libertad de cada cual a ser lo que sea, ¿no? Y ese reconocimiento viene muy bien al colectivo LGTB. Y visibilizar, es que lo que decía, hablamos siempre de los campos de concentración nazis, de cómo fueron perseguidos, etcétera, etcétera, y nos olvidamos que en la época de la dictadura que se vivió en España también hubo gente que fue perseguida y fue encarcelada. Pero es una realidad, a mí me choca muchísimo estando tan cerquita que muchísima gente majorera desconoce esta parte de la historia también de Fuerteventura, porque es parte al final de la historia, ¿no? Sí, a mí me resulta chocante, cuando menos, una realidad tan dura en unos tiempos no tan remotos, que está aquí cerquita además, como hay mucha gente que no tiene ninguna noción. Han hecho falta personas como Octavio para recuperar también esa parte de la historia que había quedado olvidada, por lo menos en Fuerteventura. Completamente, y gracias al trabajo que hacemos, Altihai, hemos logrado que se reconozca, que haya 2 placas en el antiguo centro penitenciario, pues reconociendo y valorando a la gente que allí estaba, ¿no? Se empieza a saber, porque nosotros no pararemos nunca de estar dando... De visibilizarlo y dar a conocer esa realidad. De visibilizarlo, que no se puede olvidar y que las nuevas generaciones lo tengan en cuenta, porque hemos conseguido muchas cosas, muchos avances en nuestro país, y lo malo es que se puede perder todo en poco tiempo. Se pueden cambiar las cosas, cambiar leyes, y da mucho miedo, porque podría pasar, dar pasos atrás y que el colectivo LGTB se vuelva a ver pues catalogado de peligrosidad, de personas non gratas, ¿no? Y no es justo, y lucharemos siempre por una sociedad justa, equitativa y llena de derechos, igualitaria. Exacto. ¿Qué hubiera dicho Octavio si hubiera estado todavía vivo? Yo creo que no hubiera tenido palabras para expresar lo que hubiera sentido, porque él era un hombre que le costaba mucho hablar en público. Hubiera dicho gracias, no sé. Ahora es difícil saberlo, ¿no? En agosto hará 1 año que... Es que no hace tanto tiempo también nos dejó. Y para nosotros también fue un batacazo, ¿no? Enterarnos ya sabíamos que estaba pues ya enfermo, pero saber que una persona que haya vivido tanto y que no hayamos podido exprimirlo, saber muchas más cosas de él, qué es lo que vivió, saber las nuevas generaciones en las que me incluyo, poder haber vivido y nutrirnos un poco más de toda esa experiencia que nos hace falta,
pues te cuesta un poco, pero seguramente hubiera estado orgulloso, contento y compartiendo ese sentimiento, claro, que tenemos nosotros hoy en día y que seguramente tendrá su familia. Ahora el 30 de mayo que se entregan esas medallas, pues sabremos. Pero bueno, es un orgullo completo. No sé si queréis decir algo más, tenemos que ir ya despidiendo el programa. No, siempre lo mismo, darte siempre las gracias por prestarnos estos pequeños espacios para poder seguir visibilizando y por lo menos que se siga oyendo y que no se olvide. Y tenemos una próxima cita además con la lectura de esas cartas de Octavio en la voz de Joséchu, en la manera de interpretar también que tiene tan especial Joséchu. Y a mí, antes de despedirnos, pues un abrazo a Octavio García, allí donde esté, y el agradecimiento por una labor que ha hecho también de visibilizar, ¿no? Porque al final son los derechos de un colectivo, pero son los derechos de todas las personas. Gracias por estar con nosotros aquí y a ustedes les emplazamos a una nueva cita mañana a partir de las 11. Gracias a mi compañero también, Ale. Un abrazo, gracias.